Buenas noches, queridos compañeros, curso número 66. Hoy les voy a enviar una prédica y les quiero mandar una buena prédica en el nombre del Señor Jesucristo, y que esta noche el Señor me los bendiga. Yo llevo 4 meses en el grupo del curso 66 de mis compañeros. 4 meses o más de 4 meses, que llevo predicándoles de Jesucristo, predicándoles de la palabra de Dios, es una palabra fiel y verdadera. Y que Jesucristo tocó mi vida, y que toda esta sabiduría se la debo a Jesucristo, porque Él es el que me da la sabiduría, porque yo creo en Él. Hoy, queridos cursos, les quiero mandar una prédica de la iglesia verdadera, de la iglesia que ustedes deben seguir. Recuerden que no es el nombre de la iglesia que salva. En este caso yo soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la que yo siempre le nombro a ustedes. A mí no me salva el nombre pentecostal, a mí me salva es creer en Cristo, a mí me salva es llevar verdaderamente la palabra de Dios, y que estoy en la iglesia verdadera. Cuando yo le digo a mis compañeros que estoy en la iglesia verdadera, yo sé que más de uno le da rabia, pero es que la iglesia que yo les voy a dar a conocer en esta prédica es una iglesia que está escrita en la Biblia. Hace 2000 años Jesucristo la dejó escrita, para que no esté más confundido. Esta es la iglesia que yo le voy a mostrar y le voy a dar a conocer, para que siga la iglesia de Jesucristo. Recuerden que la Biblia dice en Juan, cuando Jesucristo vino acá a la tierra, dice la Biblia que algunos a los suyos vino, y algunos le recibieron, muchachos, otros no le recibieron, y los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Así que yo les voy a dar a conocer la iglesia que ustedes deben seguir. Como ustedes muchas veces me han rechazado, ustedes no están rechazando a Sarrento Dice Primero Londoño Dagoberto. Ustedes están rechazando en la palabra de Dios. Y es mi deber predicarles de Cristo y darles a conocer a Jesucristo. Porque si cada día más, entre más nosotros prediquemos de Jesucristo, de su iglesia verdadera, hacemos que la gente sea testiga de la palabra de Dios, porque el evangelio de Jesucristo dice que cuando sea predicado este evangelio en todas las naciones, vendrá el fin. O sea, cuando sea predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, vendrá el fin. Cosa que cuando llamen a mi amigo Cano, a mi amigo Barrera Chimone, a mi amigo Rodríguez que vive confundido pensando en extraterrestres, no tengan excusa y no le digan al Señor, no, es que a mí nunca me predicaron. Sí, a ustedes les predicaron y les predicó mi hijo Londoño Dagoberto. Ustedes rechazaron mi palabra. Así que les voy a dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Pero quiero decirles algo, curso. Recuerde que la Biblia dice que nosotros somos llamados antes de la fundación del mundo. Si alguno de ustedes va a ser de Cristo, como sea Cristo les va a hacer la obra, sea ahorita o sea mañana o al escuchar esta prédica. Pero que le hace la obra a Jesucristo, se las hace. Porque lo que promete el Señor Jesucristo se cumple. Ya que usted acepte a Jesucristo y abandone al Señor, ya eso es cosa suya, porque se va a ostentar de esa porquería de Satanás. Pero si usted va a ser salvo, el Señor lo añade a la iglesia verdadera. Solamente crea en Jesucristo. Entonces le voy a leer y le leo en el nombre de Jesucristo, y la honra y la gloria sea para Jesucristo. Dice así, busquen, ya lo encontré, Hechos 2:1. Leo en el nombre de Jesucristo, porque en Jesucristo hay poder.
Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén los judíos y varones piadosos de todas las naciones, oiga bien, de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad que no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos? Nosotros al hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Parto, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Filicia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. El día del Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo, y que estaban 120, de esos 100 estaban todos los apóstoles. Estaba María, la madre de Jesús. Cuando se derramó el Espíritu Santo sobre esos hermanos, y todos empezaban a hablar en lenguas, mucha gente estaba atónita, decían por qué hablaban así, creían que estaban borrachos, que estaban mostos, como dice la Biblia. Desde ese día del Pentecostés, dice la Biblia, y quiero leerle también para terminarle, para poder explicarle bien. Dice la Biblia, siguiendo ahí, en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, oiga bien, con los 11 apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Y en el versículo 38 dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Miren, cuando Pedro dio ese discurso, dice la Biblia allí que se añadieron a la iglesia de Jesucristo 3,000 personas, hombres y mujeres fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, porque estaban allí los 11, cuando Pedro dio su primer discurso. Le quiero recordar hoy cursos, y en muchos, mire, hay gente que lleva 30 años en el Evangelio en otras denominaciones. Y mucha gente en el mundo está confundida. Y empiezan a decir, pero ¿cuál es la iglesia que yo voy a seguir? Es que todos dicen lo mismo y cada uno defiende su iglesia. Que es que esta es esta y esta dice que es esta. Yo no sé cuál seguir porque hay muchas religiones. Primero que todo, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de salvación para todo aquel que en él crea. Y el Evangelio significa nuevas noticias de salvación. Aclarándoles desde ese punto de vista. Entonces mucha gente para este tiempo anda confundida diciendo cuál es la iglesia que yo voy a seguir. Pero las otras, o mucha gente que habla el Evangelio y defiende su iglesia, a veces la defienden sin fundamentos. Cada iglesia tiene un fundamento.
Cada iglesia lleva un fundamento de su iglesia y que debe estar enmarcada en la Biblia. Yo le voy a decir el fundamento hoy de mi iglesia, porque es que hay muchas iglesias que dicen que no, que es que los apóstoles no le hicieron caso a Jesucristo. Y muchos cuentos que tiene mucha gente y que anda confundida. Hoy curso no quiero que se confundan más en el nombre de Jesucristo, porque van a conocer cuál es la iglesia que yo estoy siguiendo y cuál es la iglesia que dejó Jesucristo escrita en la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 16, 18. Resulta que cuando Cristo estaba acá en la tierra y Él iba con sus apóstoles, antes de leer este capítulo, Jesucristo les dijo: ¿quién dice de los hombres que soy yo? Otros le decían que tú eres Elías, tú eres Moisés, pero allí estaban los 11 apóstoles. Pero ninguno de ellos había tenido la revelación del nombre de Jesucristo. Porque como la Biblia registra que el mismo Jesucristo es Dios. El mismo Jesucristo es Dios. Hace 5 días me encontré un señor que lleva 10 años en el Evangelio, en la terminal, y me dijo: es que está Jesucristo aparte y está Dios aparte. Y yo dije: ¿cómo así, hermano? Usted lleva 10 años en el Evangelio y no se ha dado cuenta que el mismo Jesucristo es Dios, que la Biblia registra en más de 15 capítulos que Jesucristo es el mismo Dios y que habitó entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros, manifestado en carne, porque Dios es espíritu. ¿No se ha dado cuenta? Los apóstoles tampoco se han dado cuenta que el mismo Jesucristo es Dios. Por eso uno solo de ellos se llama Pedro. En ese momento no se lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo, cuando le dijo que tú eres el Cristo. Y cuando le dijo estas palabras, el mismo Jesucristo le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, no se confunda más. Jesucristo es tan bueno y en gran manera, pero en gran manera, que dejó su iglesia escrita en la Biblia, la que toda la humanidad debemos seguir. Por eso cuando le dijo a Pedro esas palabras, cuando le dijo esas palabras que sobre la roca, cuando le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Roca significa Pedro. Sobre él Jesucristo dejó establecida su iglesia. Y cuando le dijo estaban todos los 11 apóstoles, quiere decir que también los otros apóstoles hicieron caso. Así que no se confunda más, no diga cuál iglesia sigo, no es el nombre, le acabé de decir ahorita hace pocos minutos. Siga el fundamento apostólico, la iglesia verdadera, o por ejemplo mi iglesia, nosotros la iglesia pentecostal. Tengo una noticia para decirle que es una de las iglesias, una de las iglesias sin número 1 en Colombia y en todo el mundo, que llevamos el fundamento apostólico. Primero que todo, para explicarle, creemos, porque la Biblia lo dice, que Jesucristo es el mismo Dios verdadero. Segundo, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, el bautismo verdadero que quita pecados. Porque ningún hombre aquí en la tierra, ni el mejor pastor, ni el mejor médico, ni el mejor brujo quita pecado. Solamente en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Solamente con el bautismo de Jesucristo se quitan todos los pecados. Curso, usted puede tener 2000 pecados, pero en el momento que se bauticen en el nombre de Jesucristo, son perdonados tus pecados. Y al instante, o al poco tiempo, o al mismo instante, recibimos el Espíritu Santo. No hay otra fórmula en toda la Biblia que diga cómo quita pecados, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Así que, cursos, ustedes se van a encontrar con mucha gente que le van a decir: no, es que el bautismo verdadero es en el Padre y Espíritu Santo. Es que el Padre y Espíritu Santo es es uno solo. Lo dice en primera de Juan 5:7, que estos tres dan testimonio, pero estos tres es uno solo. Solamente en el nombre de Jesucristo se quitan perdón de pecados. Así que mi iglesia, la iglesia de Jesucristo, llevamos este fundamento apostólico. Creemos en el Evangelio de los apóstoles.
porque la Biblia fue escrita por todos los apóstoles, pero inspirada por Dios. Así que creemos en Jesucristo que es Dios, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y llevamos este fundamento apostólico como lo dijo Jesucristo. Porque en la Biblia, en Efesios 20, dice que edificados en el fundamento de los apóstoles. Lean Hechos y allí vas a dar de cuenta que ahí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Oiga, la misma palabra de Dios dice que debemos edificarnos en el fundamento de los apóstoles. Por eso hay mucha gente que dice que no cree en los apóstoles. Pero ¿por qué no creen los apóstoles si el mismo Jesucristo está diciendo que debemos llevar esta doctrina de los apóstoles y este fundamento apostólico? Es que los que están equivocados son los que no quieren aceptar la verdadera doctrina de Jesucristo, que es la unicidad de la palabra de Dios. No quieren aceptar eso. Yo me encontré con un señor que lleva 30 años en el Evangelio de la Alianza Cristiana y que en el nombre de Jesucristo toque su corazón. Y es un abogado y tiene 3 carreras. Me lo encontré en el centro porque le dije, mire señor, lo más bonito que pueda en este mundo es tener a Jesucristo. Y él me dijo, venga joven, usted es evangélico, sí, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y me empezó a hablar de Dios, le dije, mire, le voy a decir algo. Esto y esto y esto. Y me dijo, no, sargento, lo que pasa es que los apóstoles no le hicieron caso a Jesucristo. ¿Cómo se le ocurre que los apóstoles no le hicieron caso a Jesucristo? El que no le ha hecho caso es usted, porque no quieren creer en el bautismo verdadero. Por eso, cursos, cuando empiecen a leer la Biblia, ustedes se van a encontrar con mucha gente. Déjelos que hablen, que se desahoguen, pero déles unicidad, déle palabra verdadera. Porque es que cuando nosotros los pentecostales hablamos de la verdadera doctrina, nos dicen que somos locos, que somos fanáticos, y que somos Jesús solos, y que somos complicados. Es que nosotros no somos complicados. Es que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto no somos complicados. Llevamos este fundamento como lo manda la norma y como lo manda las Sagradas Escrituras. Y no somos Jesús solos, porque cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo recibimos el Espíritu Santo en pocos días o al instante. Y creemos que Jesucristo es Dios. Este señor le dije, dígame, mire, nadie es. Mi esposa a mí me regañó, le voy a ser sincero. ¿Sabe por qué me regañó? Porque yo me encontré otro señor que es de otra denominación, trinitario, que yo amo mucho a los trinitarios y oro mucho por ellos. Que Dios va a mostrar su revelación, porque allí en San Juan, allí en el libro de Juan tengo otras prédicas que me regaló el Señor para enviarle, donde Jesucristo va cada uno a llamar y va a ser una sola iglesia y un solo pastor que se llama Jesucristo. Después le envío esas prédicas. Yo le dije a mi esposa, mami, yo me encontré un señor y me habla el Evangelio y lo dejé hablar y le dije, vea, ¿sabe qué, hermanito? Yo llevo 9 meses en el Evangelio y le doy la honra a Jesucristo. Y le dije, mire, le voy a dar mi casa, le voy a dar el carro que tengo, le doy palabra, le doy mi palabra como sargento, y mi palabra vale. Así como cuando yo jugaba a esos gallos que decía palabra de gallero, si yo decía apostaba esto, la moto tenía que darla, o si decía 200.000 tenía que apostarlos, porque la palabra de gallero es delicada, porque el que no cumplimos se forma un problema. Más en Cristo Jesús toca a uno ser serio. Y le dije yo, mire, le doy mi palabra en el nombre de Jesucristo. Le doy mi casa y mi carro si usted en la Biblia me encuentra que un solo apóstol, Pablo o los apóstoles, un solo apóstol que haya bautizado en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Y si usted me encuentra que un apóstol bautizó en esos 3 títulos, le doy mi carro y mi casa. Y mi esposa me enojó, vas a perder, ¿usted por qué hace esa apuesta? No, mi amor, es que yo estoy seguro, yo le creo al Evangelio. Es que los que están equivocados son ellos, no han podido entender que solamente en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Si ve que nosotros llevamos el fundamento apostólico, yo quiero saber cursos y pregúntele al que quiera, cursitos. Muéstreme una iglesia, quiero que me digan el fundamento de una iglesia que lleve este fundamento apostólico. A ver, dígame. Yo he estudiado todas las iglesias y por eso le pido al Señor Jesucristo que muestre la revelación de su nombre a mis hermanos. Porque yo he estudiado todas las iglesias y yo oro mucho por las iglesias.
Si usted se pone a mirar la iglesia ministerial de Jesucristo, que el Señor tenga misericordia y muestre la resurrección de su nombre, ellos se bautizan en el nombre de Jesucristo también. Y yo me encontré un señor que ya 18 años en el Evangelio y me dijo, nosotros nos parecemos a los pentecostales. No, usted no se parece a los pentecostales, porque usted no lleva la doctrina verdadera y no quiere llevar el fundamento apostólico. Añades a la iglesia verdadera, la que el Señor añada cada día más a los que deben de ser salvos. Entonces llegué y le dije yo, a ver, pínteme, dígame cómo es su iglesia. De lunes a domingo hacen cultos pero de alabanza. El pastor se para al frente y alabar, pero nunca predican de Jesucristo y nunca cogen la Biblia y se ponen a predicar. Y que el Espíritu hable a través de ellos. Solamente es cantar y colocan al frente un biodí y piraquive cantando, entonces ellos siguen la doctrina, es de una mujer, porque esta mujer dice que no se puede subir, que un cojo no puede predicar. ¿Cómo no predicar si Jesucristo no le importa si usted es mocho ni nada de eso? Él no le importa si usted es rico o pobre. Si la misma Biblia dice que es mejor de entrar cojo al reino de los cielos que estar completo y ser echado en el infierno. ¿Sí ve? Entonces no predican de Jesucristo. Le dije yo, vea hermanito, se lo digo de corazón si le duela. Le apuesto que la mayoría van allá es porque simplemente les den esa profecía, ese espíritu de adivinación que hay allá. Porque la Biblia dice que no se preocupe por el día de mañana porque cada día trae su propio afán. Entonces desde que transcurran los días, crea en Jesucristo. No está edificando su alma. No, cada uno lee la Biblia. ¿Quién dijo? Sí, cada uno lee la Biblia, pero el pastor tiene que predicar del Evangelio para en los cultos edificarnos con la palabra de Dios. Entonces usted no está llevando el fundamento apostólico. Ese tipo salió de una. Otra iglesia que yo tengo un compañero muy amigo mío, que no va a decir el nombre, lleva 7 años en esa iglesia. De la iglesia Tabernáculo de Cristo, de William Braga. William Braga era pentecostal y hacía campañas de sanidades y evangelización. Pero este hombre se salió de la pentecostal y colocó su propia iglesia y su propia doctrina, diciendo que en el Edén que el diablo tuvo relaciones con Eva y que Eva le metió un tapado a Adán y ese tapado se llama Caín, que Caín es el hijo del diablo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre decir eso si el pecado que entró al mundo es por la desobediencia? Esta mujer desobedeció. Entonces cambiemos, le dije yo, quitemos ese árbol y coloquemos, entonces pudieran colocar una cama para que fornicaran. Y cuando Jesucristo, el mismo Dios verdadero, le dijo, ¿a quién llamó? Llamó fue Adán, él lo dijo Eva. Y él dijo, la mujer que me diste me hizo caer, algo así. O sea que, como le dio a probar, quiere decir que el diablo también fornicó con el diablo. O sea que hubo homosexualismo, eso hubo toda una manera de fornicación. No, ¿quién dijo? Y que dice que las mujeres no pueden predicar, que porque Pablo la mandó acá ya no se dan cuenta que es que la iglesia de Corinto era una iglesia muy rebelde. Y las mujeres antes no dejan predicar y las mandó a callar, que callen en las congregaciones. Por eso él dijo que se iba a predicarle a los gentiles. Es que esa iglesia era tesa que ni le quiso dar diezmo para que él llevara el evangelio al tercer viaje misionero, a los viajes que él hizo predicando el evangelio. Entonces tampoco lleva este fundamento apostólico. Yo respeto a cursos míos que ustedes son católicos. Si la iglesia, los curas dicen que la iglesia verdadera es la iglesia católica porque viene de Pedro. Y yo digo amén ahí. Pero si la iglesia católica, que no está registrada en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia habla de católico. Si es la iglesia de Jesucristo, ¿por qué no bautizan en el nombre de Jesucristo como lo dijo Pedro para perdón de pecados? ¿Por qué bautizan en los 3 títulos? Las propias palabras, coja la Biblia en hebreo, y Jesucristo, las propias palabras que él dijo en Mateo 28:9, dijo, id por todo el mundo a ser discípulos bautizándolos en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Más adelante léase Hechos 19:1, donde el mismo Pablo se encuentra a 12 discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando entendieron la palabra de Dios fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Es que toda la Biblia en el Nuevo Testamento registra que debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Por eso es que yo aposté mi carro en mi casa diciéndole al hermano así. Yo sabía que ganaba, ¿no ve que yo le creo a la palabra de Dios? Yo le creo a la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios para seguirle con este fundamento apostólico. Oiga lo que dice. Espere, le leo acá, hermanito, porque estoy buscando.
En el versículo 42 de los Hechos del capítulo 2 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 47, oiga bien esto tan hermoso que es el mismo Jesucristo a través de Pedro lo que dice. Oiga pues lo que hace Jesucristo, que es tan bello, que muestra a la iglesia la que debe seguir. Y alabando a Dios y teniendo por favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día más a la iglesia los que habían de ser salvos. La honra sea para el Señor Jesucristo, la gloria es de Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Ya le he dicho 3 puntos donde Jesucristo habla de la verdadera iglesia. El primer punto donde Jesucristo habla de la iglesia es cuando dijo que sobre Pedro, sobre la roca que significa Pedro, edificará su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia verdadera de Jesucristo. Así que yo vengo de la iglesia de Pedro. Yo vengo de la iglesia de los apóstoles. Y todos nosotros los pentecostales venimos de la iglesia de Jesucristo y de la iglesia de los apóstoles. Y que ya no somos 3.000 desde ese día, somos millones y millones que Jesucristo cada día más añade a la iglesia de los que han de salvo. Y Él me añadió a la iglesia de Jesucristo. Y para terminarle, para acabarle de explicar, perdón, oiga pues lo que dice acá, oiga lo que dice Pablo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, o sea, nosotros somos los gentiles, el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y en Corintios 1, en 1 Corintios 15:5 dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. ¿Quién apareció? El Señor Jesucristo, después que resucitó. Después apareció a más de 500 hermanos, oiga, más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. De esos 500, oiga hermano, el Señor Jesucristo le aparecía a la iglesia de Él. Y que ya murieron muchos y que aún nos viven todavía. Esos que viven soy yo. Bendito sea el nombre de Jesucristo y todos mis hermanos que llevamos este fundamento apostólico. ¿Sí ven? Otro punto donde le voy a mostrar que el mismo Pablo confirma cuál es la iglesia que debemos seguir. Dice en 1 Corintios 15:9 que en el nombre de Jesucristo se le abra el entendimiento, porque en Jesucristo hay poder. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesucristo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Esto es palabra de Dios. Yo no le estoy acachando cuento, yo le estoy hablando de Jesucristo y de la iglesia de Jesucristo. Así que el día del Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 que hablaron en lengua, ese día Pedro se puso en pie y predicó el Evangelio, y 3.000 personas se compusieron de corazón y aceptaron a Jesucristo y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y ahí para allá empezó esa gran comisión, porque Jesucristo comisionó a los apóstoles. Él comisionó a los apóstoles. Entonces, primer punto donde Cristo menciona la iglesia es cuando dijo sobre Pedro. Segundo, vuelve y la menciona a través de Pablo, porque Pablo dijo, porque perseguía a la iglesia de ¿quién? La iglesia de Dios. ¿A quién perseguía? Perseguía a los apóstoles que llevaban el evangelio, a los que se convirtieron a Jesucristo. Él es consciente y él nombra que la iglesia estaba persiguiendo. Así que, amigo, Cuso, no se confunda más, sigue la iglesia verdadera, no es el nombre pentecostés ni pentecostal. Son los que llevamos el fundamento apostólico, porque a usted no lo va a salvar el nombre, a usted lo va a salvar que lleve este fundamento apostólico. Por eso le digo, compañeros, muéstrenme una iglesia que lleve este fundamento. Yo quiero conocer esa iglesia que lleve este fundamento. Solamente hay una, la iglesia de Jesucristo, llevamos ese fundamento. Por eso es que cada día más crecemos en el evangelio. Por eso es que ya vamos a cumplir 80 años. Y aquí en Colombia el evangelio de Jesucristo verdadero. Yo le digo la verdad, hermanito.
y que hay más de 4.000 iglesias pentecostales en Colombia. Ustedes que son militares y han patrullado como yo, ustedes lleguen a la vereda más lejana, donde no entre un helicóptero, sino que entre uno a caballo y siempre hay una iglesia pentecostal allí. ¿Sí ve? Bendito sea el nombre de Jesús. Y otro punto, 3 puntos donde le nombré la iglesia de Jesucristo. No se le olvide, sobre Pedro, 1, el día del Pentecostés, 2, y 3, cuando mi amigo Pablo dice que perseguía a la iglesia de Dios. Y 4, cuando Jesucristo en la palabra de Dios en los Hechos dice, y el Señor, oiga bien hermano, hay gente que lleva años en el Evangelio, y le repito, 30 años y no han descubierto la iglesia de Jesucristo. Y yo que llevo 9 meses la descubrí porque le doy la honra al Señor Jesucristo que me la reveló. El mismo Señor Jesucristo dice, ahí en su palabra, y el Señor añadía cada día más a su iglesia a los que deben de ser salvos. A los que deben de ser salvos. Y Él dice que edificaos en este fundamento apostólico, edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Hermanitos queridos, cursos, ¿cómo se le ocurre que los apóstoles se equivocaron? ¿Por qué la gente le saca el cuerpo al evangelio verdadero? ¿Cómo se le ocurre decir que los apóstoles se equivocaron bautizando en el nombre de Jesucristo? Y que la dice que perseveran en la doctrina de sus apóstoles. Por eso es que todos nosotros predicamos y siempre predicamos en el nombre de Jesucristo. Mira, amigos, hoy les quiero decir algo. Es que en el nombre de Jesucristo hay perdón de... Si en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados, si nosotros nomás, porque Él le dio autoridad a los apóstoles y nos dio autoridad a nosotros también. Cuando nosotros decimos, en el nombre de Jesucristo, espíritu endemoniado, sale una. Porque es que cuando nosotros anunciamos el nombre de Jesucristo, los demonios tiemblan, el diablo sale corriendo porque estamos nombrando es a Jesucristo. A Jesucristo. Así que cursos, en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados, en el nombre de Jesucristo hay liberación, en el nombre de Jesucristo hay sanidad, en el nombre de Jesucristo hay poder. De aquí para adelante, cursos, no se ponga a decir que Ave María, que Rosario, que yo no sé qué. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, oiga bien, pero si alguien hace la voluntad, si alguien es temeroso de su voluntad, éste oye. No importa cómo esté la situación que tengas, pero a partir de este momento empieza a nombrar a Jesucristo, digan, en el nombre de Jesucristo hay poder, y verá que Jesucristo le responde, porque es que este nombre es tan poderoso, Jesucristo tiene tanto poder, que no tiene límite, y que si la gente se sentara por un minuto y pensara en el poder tan grande que tiene Jesucristo, caer de rodillas de una, pedirle perdón a Jesucristo. Ni el mejor cirujano del mundo puede reconstruir una oreja como lo hizo Jesucristo. Ni el mejor cirujano. Jesucristo sanó esa oreja. Mire, Jesucristo tiene tanto poder, que si usted lo amarra en un palo y le suelta un león, y amarrado el león se lo come. Jesucristo estuvo crucificado de pies y manos. Tiene tanto poder que estando crucificado venció al diablo. Mire ese poder tan grande que manda este Jesucristo que yo le estoy predicando. Bendito sea el nombre de Jesús. Y añades a la iglesia de Jesucristo. Pídale a Jesucristo. Empieza a llevar este fundamento apostólico. Crea que Jesucristo es Dios porque lo registra la Biblia. Bautízase en el nombre de Jesucristo y lleva el fundamento apostólico y vas a ver la gloria de Dios. Y donde yo me convenzo del Evangelio es porque Pablo, siendo el más pequeño, dijo estas palabras. Si un ángel del cielo baja y nos predica otro evangelio diferente del que hemos predicado, es anatema. Así que, amigos cursos, si a usted se les presenta un pastor o un cura que le diga, llevo 50 años en el Evangelio, y empiece a predicarle a Jesucristo, y si no le habla el fundamento apostólico, así de sencillo, yo no lo digo, lo dice la Biblia, es anatema, no lo escuche. Esto es tan delicado, imagínense. Es que si un ángel se me aparece ya en este momento aquí en mi carro que estoy haciendo esta predica y viene a hablarme de otro evangelio, no lo escucho, de una lo reprendo. Pero si me habla el fundamento apostólico, le digo amén porque es palabra de Dios. Pablo no se equivocó cuando dijo, el que hemos está incluyendo él y los apóstoles. Así que créale a la Biblia. Créale a la Biblia y añádese a esta iglesia verdadera que es la iglesia de Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo.
Que el Señor me los bendiga, cursitos. Y la Biblia hay mucho para hablar, pero el que regala esta palabra es Jesucristo a través de nosotros. Como yo le digo a Jesucristo, yo quiero ser el megáfono de Jesucristo, quiero ser el parlante humano de Jesucristo para llevar este evangelio verdadero. No se le olvide, curso, que cuando acepte a Cristo y empiece a predicar este fundamento apostólico, se va a encontrar con mucha gente que le va a tener rabia por predicar el evangelio verdadero, porque la sana doctrina es esta, y la sana doctrina, cuando se predica verdaderamente, a la gente le da rabia, pero es mejor que le duela, pero duele, pero salva. Y lo van a llevar hasta la mala, porque el diablo se le levanta a través de la gente, porque el diablo sabe que estás predicando el evangelio verdadero. Porque no se le olvide, curso, porque ahorita hay un evangelio suavitel para todos los gustos, un evangelio donde le habla de prosperidad, del amor, el cariño, pero no le hablan de Jesucristo. Esto es un evangelio suavitel para todos los gustos, que hay gente que le da pena decir que son evangélicos, les da pena, dice que el evangelio no nos podemos avergonzar, porque el evangelio dice que no me avergüenzo del evangelio porque es palabra de Dios. Ya para terminar, curso, que Dios me lo bendiga. Cano, deje ese bar de prostitución, deje de controlar a esas mujeres y acepte a Jesucristo. No lleve la fornicación. La fornicación lleva desgracia, la fornicación lleva a que los hijos se le enfermen, lleva a que el hogar se destruye, porque el diablo es un mentiroso, el diablo es lo peor de este mundo, el diablo quiere destruir hogares, quiere destruir a la humanidad, tiene confundida a la gente, Así que ya les hablé de la palabra de Dios. Si usted quiere enviar esta nota, esta prédica, envíesela al que pueda, pero ya hoy les hablé de Jesucristo, yo los quiero en el amor de Cristo y voy a seguir orando, porque las almas se ganan esa punta de oración, ayuno y con testimonio de vida. Yo les hablé del evangelio verdadero. Si ustedes lo quieren aceptar, bendito sea el nombre de Jesucristo y que se añadan a la iglesia de Jesucristo. Pero si ustedes rechazan la palabra, no me están rechazando a mí, están rechazando la verdadera palabra de Dios, porque se hacen sordos. Así como cuando yo le digo a mis amigos de otras denominaciones, yo ya le prediqué el evangelio verdadero y le dije cuál es la iglesia que debe seguir. Si usted no quiere seguir esta iglesia, que es la iglesia que yo estoy siguiendo de Jesucristo, donde llamo este fundamento apostólico de la unicidad de Jesucristo, palabra verdadera, entonces le entra por uno y le sale por el otro, entonces como me cambian hasta la hoja, porque quieren vivir engañados, porque el diablo los tiene engañados. ¿Ah? Por último, mire, yo visité a unos amigos que son de la luz del mundo por ahí en mi tierra, y ellos me conocieron a mí que yo era tremendo, y cuando llegué les dije, que el Señor me lo bendiga, soy una nueva persona y vengo a predicarles que Jesucristo es Dios. Y una me sacaron de la casa y miro cómo se le ocurre decir a esa aberración que Jesucristo es Dios y Jesucristo es aparte y Dios es aparte. Y le digo, oiga hermano, usted lleva más de 35 años en el evangelio toda esta familia y no se han dado cuenta que en la Biblia registra que el mismo Jesucristo es Dios. Un día les mando esas prédicas que registra más de 15 capítulos que Jesucristo es Dios, que yo no me lo estoy inventando. Lea la palabra de Dios y se dar de cuenta. Y me sacaron de esa casa y me dijo, se me va de acá. Le digo, bueno, yo me voy, que el Señor me lo bendiga. Pero allá les dejé sembrado la palabra de Dios. Es que el que reasgulle, yo no puedo cambiar a nadie. Curso, ustedes con esta prédica, yo no los voy a convencer. El que convence es el Espíritu Santo, es el que reasgulle, el que cambia, el que da la revelación es Jesucristo. Por eso en esta noche, esta prédica se la dejo al Espíritu Santo, que es el que va a hacer la obra en cada uno de ustedes. Que el Señor me lo bendiga grandemente, curso, y voy a seguir orando. Y la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo, que me ha dado esta sabiduría. Y voy a seguir predicando a Jesucristo hasta que me muera o hasta que venga el Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanitos. Bueno, cursitos, me despido con último versículo. La Biblia dice, cuando Jesucristo comisionó a los apóstoles, dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. El evangelio no es para viejitos, como lo dicen por ahí. El evangelio es para todo mundo. Por eso cuando dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, quiere decir que desde el más pequeño hasta el más grande. Si Jesucristo le dijo eso a los apóstoles, que fueran por todo el mundo predicando el evangelio a todas las naciones, oiga, a todas las naciones, y el que creyera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado, quiere decir que yo le estoy haciendo caso a los apóstoles, y los apóstoles están haciendo caso a Jesucristo. Si ve que yo no estoy equivocado, que yo estoy llevando el fundamento apostólico, quiero llevar esa comisión y ese fundamento apostólico que dejó Jesucristo a través de sus apóstoles. Es que Jesucristo no perdió el tiempo, Él para eso comisionó a los apóstoles.
Y ahorita nosotros tenemos que encargarnos de seguir predicando el Evangelio, porque ya los apóstoles están muertos, están en el reino de los cielos. Pero esta comisión queda a cargo de nosotros de seguir llevando el Evangelio a toda criatura. Si ve que no nos equivocamos, los equivocados son otros que no quieren llevar este fundamento apostólico, que Dios me los bendiga.